Comenzó el segundo día de actividad de Fórmula 1 en este circuito mexicano, Hermanos Rodríguez, una práctica número 3, práctica final, donde se definen muchas cosas que vamos a estar analizando, no solamente haciendo un recap general, sino también, como ustedes saben, hablando de toda la actividad de Franco Colapinto. Y lo voy a decir desde entrada, una práctica que ayer habíamos visto que había sido muy buena, que el día de ayer en realidad práctica 1 y 2 habían sido muy buenas. Acá la verdad que hubo muchas cosas que la verdad no las entendí al 100% y las voy a ir comentando. Y después sobre el final un poco que se embarulló todo, Colapinto que cometió algunos errores también lo vamos a estar marcando, y del por qué, ¿no? Un poco este desnivel que hay de entre lo que pasó ayer y lo que pasó o lo que viene pasando hasta ahora en este comienzo del segundo día. Veíamos entonces inicialmente en esta tercera práctica a Hamilton, un Hamilton que complicado, sobre todo desde el día de ayer. En el inicio de este segundo día también, en esta práctica número 3, a Colapinto que lo sacan con los neumáticos medios inicialmente. Y voy a decir inicialmente porque apenas los asenta, por así decirlo, a los neumáticos, lo paran en pits, o sea, da una vuelta inclusive, lo paran y le ponen los neumáticos blandos. Esta secuencia, por supuesto que es una secuencia de equipo, por supuesto que es algo que están probando internamente, que no te lo van a decir, pero que yo mucho, de todas formas, al menos al 100% no lo entendí. Lo mismo de todas formas lo hicieron con Pierre Gasly, pero no lo entendí desde el hecho de que si por ahí no tenés muchos neumáticos, o sea, igual iban a tener dos juegos seguramente para probar, pero no lo entendí desde el hecho de poner un neumático blando inicialmente que no iba a ser una condición de clasificación, porque la clasificación justamente se hace más tarde y no vas a tener exactamente una condición parecida. Esto era muy temprano, era en la parte inicial de la práctica número 3. Entonces posiblemente yo quiero creer que acá estaban probando algo más de carrera, inicialmente con el auto de Franco, con estos neumáticos blandos, que de todas formas ya vamos a estar viendo un poco cómo fue. Muchos pilotos tuvieron problemas en realidad en todo el circuito. La pista, hay que decirlo también, no estaba lavada, pero estaba un poco cambiada la pista. Entonces la verdad que era complicado desde el hecho del grip. O sea, la pista para la mayoría de los pilotos no tenía grip. Colapinto acá directamente bloquea en lo que es la curva número 13. Entonces fue un arranque complicado. ¿Sí? Bloquea directamente en su primera vuelta, donde más o menos tenía que empujar relativamente fuerte, buscando un poco los límites. En la curva número 13, o en una pasada de largo, que tampoco es algo tan importante, porque no dejaba de ser una primera vuelta, pero ya los neumáticos obviamente que no quedan igual. Y esta secuencia, bueno, no era muy positiva. Franco, cuestiones que un pequeño, vamos a llamarlo error, ¿sí? Ahí en la curva 13, logra de todas formas hacer un tiempo, quedando a unas 8 décimas, pero con los neumáticos blandos. La punta estaba con neumáticos medios, ¿sí? Primeros tiempos de referencia, entonces de Bortoleto de 1.18.7, Verstappen que estaba a una décima, Colapinto que estaba a 8, pero con los blandos, Hülkenberg y Hamilton que, como ya vimos, también muchísimos problemas siendo Hamilton en una Ferrari, pasándose de largo feo. En varias secuencias, lo he visto tanto en el día de ayer como hoy a Hamilton, al menos insisto inicialmente al margen de lo que vamos a estar viendo. Sainz que metía un primer tiempo de referencia bastante interesante, a falta de 46 minutos, 1.18.0, ¿sí? Que ya era un tiempo relativamente bueno. Ese 18.0, más allá que era un tiempo, como digo, de todas formas inicial. Colapinto que estaba octavo, que no lograba o no había logrado hacer una muy buena vuelta inicial, a un segundo y medio estaba. Gasly que hacía su primera vuelta ya a un segundo 6. Un poco como a veces pasa al revés, de que si Colapinto estaba un poco detrás de Pierre Gasly, después es como que se va acomodando. Y ahora no voy a decir que pasa lo contrario, pero como que empecé a ver eso. O sea, Gasly ya de entrada estaba muy cerca de Franco, y un Franco que, increíblemente lo voy a decir, no lo noté al menos cómodo en esta situación de pista o con estos cambios que han hecho con el auto. Hasta ahora no lo sé yo porque ni Franco ha declarado nada, ni por supuesto el equipo lo va a decir. Pero puede ser que hayan de todas formas de ayer a hoy querido cambiar algo en el auto y de entrada para mí mucho no funcionaba. Franco entonces lo paran en pits, lo sacan de nuevo, vuelve a hacer un intento, vuelve a mejorar, pero no mejora mucho, ¿sí? Porque en el segundo sector un poco que se embarulla acá. ¿Y por qué? Porque tenía autos adelante, entonces le sacaban carga aerodinámica, le hicieron perder un poco de tiempo yo creo en el sector 2. Entonces si bien él pudo bajar, como estamos viendo acá, estaba un segundo y medio, acá quedaba un segundo 3, Gasly a 1.6, pero la vuelta de todas formas un poco que se la estorba. Lo positivo hasta acá es que con el neumático blando tampoco es que estaba tan lejos. Las diferencias hay que decirlas también desde ahora hasta el final del video.
eh, son muy chicas entre todos los pilotos. Entonces, cualquier mínima cosa que exista, o sea, 2 décimas o 3 décimas, significa muchas posiciones. Entonces, está todo muy apretado, está todo muy parejo, ya desde el arranque se notaba. Y encima Colapinto, que bueno, la primera vuelta, un pequeño error, ¿sí? Porque la pista estaba diferente también, pero es un pequeño error. La pasada de largo que vimos, el bloqueo de la delantera izquierda. El segundo intento que hace, también, en este caso, se la estorban directamente otros pilotos, ¿sí? Un segundo sector que es todo carga aerodinámica, aire sucio, directamente entonces no fue perfecta. Y Gasly, no voy a decir que tuvo las mejores circunstancias iniciales acá, pero sí que aprovecha un poco de, no voy a decir de una pista mejor porque es igual para todos, pero no tuvo al menos las condiciones de Franco, o sea que tenía tantos autos adelante, un poco estuve viendo también su onboard, y bueno, acá Gasly entonces directamente por milésimas, pero ya lograba de entrada, a falta de más de media hora, ser superior a Franco Colapinto, insisto, los dos prácticamente un empate técnico, pero ayer la diferencia era muy grande, y hoy ya Pierre Gasly entre todo esto, ya pudo recortar al menos ese medio segundo. Norris entonces que se ponía en punta con 1.18.0, que ya no eran tiempos tan iniciales porque estábamos apuntando casi a falta de 30 minutos esto. Piastri que se ponía séptimo y un Piastri que viene muy mal, muchachos. Lo vamos a estar viendo y analizando sobre todo al hueso sobre el final, pero no entiendo. Y voy a tratar de explicar un poco esto que no entiendo de todas formas. De Piastri en el final, ahí se ponía séptimo, muy lejos, Oscar. A Colapinto lo paran en pitch, como para hacer después ya sus últimos intentos otra vez con un neumático nuevo, blando. O sea, ¿por qué lo paran acá a falta de 25 minutos a Colapinto? Por eso. Un primer stint que hasta acá venía siendo bastante bueno, no voy a decir una maravilla. Gasly, si bien recortó todo el tiempo que tenían ayer, pero bueno, se sabe que es Pierre Gasly, seguramente ha copiado grandes cosas de la setup de Franco, ha visto las telemetrías y de dónde Franco le hizo la diferencia. Spoiler, ayer no lo dije, porque no hicimos video de lo que fueron las telemetrías, pero sí lo dije antes de que aparezcan las telemetrías, y en base a lo que yo vi del auto de Colapinto y de Pierre Gasly, yo dije que toda la diferencia se la estaba haciendo mayormente en el sector 3. Y el spoiler de todo esto es que yo después vi las telemetrías, capaz que haga un video de eso, se los spoileo acá, pero la diferencia dónde estuvo en el sector 3. Entonces, todo lo que yo percibía de uno y otro, la diferencia estaba ahí, la telemetría me lo confirmó, de todas formas, aunque no lo subí después. Y bueno, Gasly seguramente habrá visto eso, ¿sí? De todas formas, no era malo, porque eso hay que decirlo, a pesar de todo lo que habíamos visto inicialmente de Franco, no era malo, pero se buscaba un poco mejorar. A falta de todas formas de 23 minutos, a Franco no le ponen los neumáticos 0 kilómetros todavía, espérenme, ya vamos a llegar a eso, le ponen los usados otra vez. Otra parte que yo no entendí, evidentemente hay un laburo que hay cosas que cuando él lo sacan, a veces también por estar siguiendo un poco la transmisión y otras cámaras y demás, no puedo seguir 100% la radio, pero él lo sacan acá con los blandos usados y lo mandan a tirar al menos 2 o 3 vueltas, que no voy a decir que era irrelevante, pero el auto de por sí creo que no tenía más carga de combustible, ya habían probado en parte un poco inicialmente los neumáticos blandos a modo carrera, entonces yo la verdad que mucho no entendí esa parte. Russell que con neumáticos medios todavía seguía mejorando, ya 17.8, tiempos relativamente altos igual, teniendo en cuenta ahora que estábamos ya tirando al final de esta tercera y última práctica. Colapinto que seguía con los usados, el auto no funcionaba muy bien, pero bueno, eran neumáticos usados blandos. En esta salida, por ejemplo, patinaba bastante en salida. En los inicios le costaba bastante frenar. Y ya vamos a estar viendo un poco entonces sobre el final. Uno de los primeros que puso neumáticos 0 kilómetros blandos eran los pilotos de Williams. Williams que con Albon venía bajando el tiempo, pero se pasa de largo. Entonces esa vuelta directamente no la pudo cerrar. Piastri, que a falta de 15 minutos lo sacaban con los neumáticos blandos 0 kilómetros. A Franco Colapinto entonces, acá sí lo hacen parar después de esas 2 o 3 vueltas que hizo relativamente irrelevantes. Dicho sea de paso, porque yo no vi que haya servido para nada, al menos esas 2 o 3 vueltas que hizo, simplemente como para terminar de chequear algo, quiero creer. Cuestiones que acá Franco lo paran, ya directamente entonces apuntando a lo que era el final de esta tercera y última práctica para ver cuál iba a ser su rendimiento óptimo. Y ahora vamos a estar viendo un poco qué fue de su rendimiento óptimo. Hadjar, que con los neumáticos 0 kilómetros, ya como digo, todos ahora sí tirando para este final de práctica,
con neumáticos blandos 0 kilómetros. Y acá Hadjar ya hacía 17.4. Un tiempo lógico al menos, bueno. Pasaba Piastri con un McLaren, siendo Piastri con neumáticos blandos 0 kilómetros. Y si bien pasaba primero, metía 1.17.3. Un tiempo que para la expectativa que uno tiene del McLaren, altísimo. Malo el tiempo de Piastri, ya tirando todo en su último intento de vuelta rápida. Pasaba Leclerc e inclusive le bajaba el tiempo a Piastri por 9 milésimas, pero ya metía también 1.17.3, bajándole de todas formas el tiempo. Pasaba Hamilton y ya bajaba el 17, porque metía 16.9, bajando casi 3 décimas, lo propio que había hecho Leclerc. Y el último que mete el bombazo, que yo me esperaba que por ahí iba a ser Super Max Verstappen, no. En este caso, otra vez termina siendo McLaren. Porque McLaren ayer, lo decía, venía muy mal, pero sobre todo con Piastri. Norris no tanto. Tenía que bajar, dije yo, unas 2 décimas, 3 décimas. Y no solo que hasta ahora parece que bajó esas 2 o 3 décimas, sino que después le clava 3,5 prácticamente a sus perseguidores. ¿Y quién tuvo que haber hecho esto entonces? Lando Norris, ¿sí? Porque si esperaban por Piastri, Piastri para atrás, casi 7 décimas del tiempo de Norris, que de todas formas después Piastri puede mejorar un poco, pero está todo muy apretado. Entonces, mejorar por ahí una décima, sí, te puede mejorar algunas posiciones, pero está todo muy apretado, 3 décimas, 6 décimas, la mayoría están en un segundo y medio. Hasta este momento, sin los neumáticos 0 kilómetros, los dos Alpine, para su último intento final, Gasly y Colapinto estaban a más de 2 segundos. Gasly a 2 segundos 2, Colapinto a 2 segundos y medio. Restaba entonces la última parte final y más importante de esta práctica, ya intentando explorar lo que podría ser entonces casi un simulacro ahora sí de clasificación. A Colapinto entonces le ponen los 0 kilómetros acá brillosos, como siempre. Albon, que ya se había pasado en su primer intento con neumáticos 0 kilómetros, acá ya los tenía usados, se volvió a pasar lo mismo. Muchos dirán, no, esto es el circuito. No, esto no es ningún circuito. Se pasaba acá de largo y tomaba esta alternativa Albon. Y para completarla, el otro piloto de Williams, problemas también, estamos hablando de Sainz, que Sainz se pasó acá de largo en la curva número 1 y directamente en parte fue una podadora de césped ahí el español Carlos Sainz, que no pudo hacer su último intento de vuelta rápida. Colapinto que abre vuelta con estos neumáticos entonces 0 kilómetros. Y muchos se preguntarán qué pasó en el primer intento de Franco, por qué él lo pierde, qué pasó en ese segundo sector. Hacen la primera parte, o en realidad le hace la 1, la 2, la 3, sale, va a la 4, que es a donde estamos apuntando acá, y Franco se pasa de largo. Se pasa de largo bastante, el auto le queda muy para afuera, a la salida de la 4, directamente acá pierde el vértice. Y vean esto, me van a entender por qué, de todas formas. Vean dónde está acá el auto y vean después dónde lo marco en las otras vueltas que él hace, o en su último intento. Este fue el primero, de neumático fresco, blando. Acá se pasa de largo, ¿sí? Entonces queda muy por fuera, directamente es una vuelta que la tiene que abortar. Si bien él la cierra, pero no fue de lo mejor, entonces después directamente casi que la aborta, para de nuevo en pits. Y el neumático fresco, el neumático blando, lo pierde ahí, ¿sí? Franco, como digo, se va hasta la calle de pits, enfría un poco todo y intentaría después hacer entonces, sí, un último intento ya con neumáticos en peor estado, neumáticos ya usados. Todos estos autos que estaban en calle de pits no iban a poder hacer su último intento porque quedaban en el reloj tan solo un minuto para poder hacer el último intento de vuelta rápida. A todos estos, como digo, que estábamos viendo acá, no les iba a dar. A Franco Colapinto sí, porque pudo pasar por pitch, como habíamos visto. Pudo recargar batería, pudo calentar más o menos el neumático y pudo entonces sí comenzar este último intento. Último intento que, como estábamos viendo acá, el auto bastante bien. El primer sector no era impresionante, pero bien. ¿Recuerdan lo que yo les había mostrado de la curva 4? Para que ustedes vean de por qué yo hablo de un error, no error y queda fuera, no queda fuera. Bueno, ¿recuerdan a dónde estaba el auto y dónde estaba el vértice? ¿Recuerdan que estaba por acá afuera? Bueno, miren ahora cuando Colapinto pudo
no corregir eso porque él sabe que tiene que pasar por ahí, sino que en la anterior simplemente había sido un error, pero acá lo muestro de todas formas, donde Colapinto acá sí hizo perfecto este vértice de la curva número 4. Eso es como para que ustedes vean la diferencia de por qué hubo un error o un problema, ¿sí? En una curva y otra. Bueno, acá está el ejemplo básico para que ustedes entiendan de por qué se perdió tiempo y por qué casi tuvo que abortar ese primer intento que no sirvió. Bueno, acá él sí pudo corregir esto en su último intento y mejora los tiempos, ¿sí? Mejora a diferencia de lo que habíamos visto en esa primera vuelta de intento rápido final. Acá mejora, pero no le alcanza para ser mejor que Gasly. De todas formas, yo creo que tenía unas 3 décimas. Pero si yo saco ese factor de las 3 décimas, debería haber estado delante de Pierre Gasly. Sin embargo, al menos, bueno, pudo mejorar. Un primer intento que, como habíamos visto, Colapinto que no pudo hacerlo básicamente por un pequeño error que tuvo ahí en la curva número 4. Vemos esta cara final de Oscar Piastri, porque Piastri, lo voy a decir también, no sé qué está pasando con McLaren, muchos se preguntan lo mismo, muchos inclusive me preguntan lo mismo, pero ya no es solo un tema ahora viendo en perspectiva de que Norris está adelante, de que Piastri está atrás, porque para Piastri estar quinto es estar atrás, y ya vamos a estar viendo entonces las posiciones. Miren con la cara que se bajaba Oscar Piastri. Es complicado, muy complicado el panorama, no solo para McLaren, porque al menos lo tienen a Norris, sino por el tema de Piastri. Piastri sigue en la punta del campeonato, pero cada vez más cerca de perderlo. Cada vez más cerca de que se tire abajo ese campeonato, que tanto tiempo estuvo adelante, que tan dominante era con McLaren, Oscar Piastri, y que ahora viene realmente muy atrás, quedando a casi 6 décimas de la punta. Entonces, en definitiva, en esta práctica número 3, lo teníamos al compañero de equipo de Piastri en punta. Estamos hablando de Lando Norris, con un tiempo 1.16.6. Segundo para Hamilton, a casi 3 décimas y media. Tercero Russell, cuarto Leclerc, quinto para Piastri, pero a casi 6 décimas. Entonces, en esto todo tan apretado, estar a 6 décimas es un huevo de diferencia. Sexto Verstappen, que pasa algo con Verstappen, una de dos, o no sirvió gran parte de lo que hizo en esta práctica número 3, o la que puede llegar a ser inclusive obvia, de que quizás ocultó. Lo dejo a criterio de cada uno, yo hasta me voy a inclinar más por la segunda opción, en base a lo que habíamos visto ayer de Verstappen, inclusive tenía para un poco más. Sin embargo, acá está a 6 décimas. Séptimo Antonelli, octavo Hadjar, noveno Tsunoda, décimo Bortoleto. Y si nos vamos entonces a la segunda placa, lo más importante para la mayoría, 18 Pierre Gasly, 19 Franco Colapinto. Otra vez tenemos que analizar dos autos que están en el fondo del mar. Fernando Alonso que queda 20, pero directamente no pudo hacer su último intento, creo, con el neumático blando. Entonces no lo contemos mucho, porque Alonso al menos tiene que tener 3 o 4 décimas para mejorar. Traducción, Gasly hubiese quedado 19, Colapinto hubiese quedado 20 y último. El panorama, la verdad que es muy jodido. Gasly casi a 2 segundos, a 1.8. Colapinto también a casi 2 segundos, ¿sí? A 1.9 y medios. Entonces, muchos, voy a decir esto último final, porque no quiero directamente acá calentarme ni sacar conjeturas que muchos no van. Ayer yo escuchaba a muchos que inclusive tienen experiencia en muchas cuestiones, los escuché. Y no voy a dar nombres porque cada uno tiene que tener su opinión y hasta todas las opiniones en un punto para mí son válidas, siempre mínimamente en algo. ¿Qué decían, no? No, porque a veces mientras más prácticas tenés, más posibilidades tenés de mejorar y estar adelante, y no siempre es así, muchachos. Lo voy a explicar rápidamente a esto. Cuando vos tenés un auto, de todas formas, que la base ya es del fondo, y que no descubrí nada hablando de esto ahora, pero cuando vos tenés esa circunstancia, si vos haces una práctica número 1 o un primer día y el auto más o menos está adelante, no voy a decir que estaba décimo porque lo dije en todo momento ayer, era mentira ese puesto que tenía Franco Colapinto en el top 10, era totalmente mentiroso porque eran la mayoría de rookies, lo dije, eso está chequeado, grabado, pero sacando todo eso yo después dije, bueno, se va a caer al 14-15. ¿Y qué pasa? Sí, después ya no solo se cae al 14-15, van avanzando, los otros autos obviamente, básicamente son mejores que vos, porque han traído mejores desarrollos, porque tienen mejor personal, porque tienen otro presupuesto. Y en la base del auto es mejor. Entonces, mientras más va pasando el fin de semana, es peor. Es peor que haya más prácticas. Y si ustedes miran el rendimiento de Franco Colapinto, por cómo viene hasta ahora el fin de semana, y yo te puedo decir que al menos en resultados, la práctica número 1 fue
Espectacular. La práctica número 2 ya se cayó lo que se tenía que caer, pero ahora directamente están en el fondo del mar otra vez. Están con el barco caído otra vez. Si no contás lo de Alonso, esto es clarísimo, de Gasly inclusive. ¿Eh? Lo que pasa es que Gasly estaba medio segundo ayer de Franco, que era un poco irreal, también hay que decirlo, porque lo dije, bueno, yo creo que Gasly va a mejorar, por ahí le va a empatar. A uno creo que le comenté eso, le dije, bueno, o va a estar muy cerca o le va a empatar igual el tiempo, pues yo ya sabía eso. Sabía porque iban a mirar la telemetría, porque iban a analizar todo lo que había hecho Franco, que era la punta de lanza, y por eso dije también ayer que era la punta de lanza Franco. Pero claro, en esa punta de lanza, los resultados de todas formas son los mismos. Porque Gasly de todas formas está peleando el último lugar. Después podemos analizar de Colapinto que cometió errores, pequeños errores, sí, en la parte inicial solamente, en la curva 13 y en su último intento donde tenía el neumático fresco y podría haber sacado un poco más. Comete un pequeño error porque también la pista va cambiando, ¿sí? Esto no es perfecto, en la curva número 4, ¿sí? ¿Y por qué voy a decir o argumentar que la pista va cambiando y demás? Vieran los pilotos sino de Williams. Los dos por el pasto, los dos bloqueando, Albon que no la enganchaba por ningún lado, entonces yo tampoco le voy a acá recaer de que, ay no, porque si faltó por ahora un poco de tiempo en esta práctica número 3, fueron por ese error. No, son cosas que pueden pasar. Con la pinta me parece que de todas formas el trabajo no es malo, pero ayer, al menos en los resultados, fue un poco mejor. Me dirán de todas formas ustedes qué piensan acá, en base a esto frío que estamos viendo de Alpine, qué puede llegar a pasar en lo que va a ser entonces la clasificación y lo más importante de este segundo día de Fórmula 1 en México. Amigos, como les digo siempre, de todas formas, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.